Cristina Baginotti. Ay, qué gusto. Las mujeres, la belleza, el culto a la misma, que también hay hombres que tienen culto a la belleza, sobre todo los metrosexuales. ¿Qué podrías decirnos? ¿Esto es un fenómeno del siglo XXI, del 2021, o siempre ha existido? Bueno, justamente siempre ha existido, pero para hablar de esta problemática que es yo le llamo la divinización del cuerpo en esta era posmoderna, tenemos que hacer una apretada síntesis acerca del cuerpo, ¿no? Y vemos que el cuerpo, desde la más remota antigüedad, desde que el hombre está en la tierra, es el escenario en donde se desarrolla el drama de la vida humana. Todo nos sucede con el cuerpo, vamos y venimos con él, lloramos, reímos, nos mojamos, sentimos calor, todas las emociones se expresan en el cuerpo. Por eso decimos que el cuerpo es un yo cuerpo. Esto quiere decir que el yo es la base de datos, todo lo que nos enseñó mamá y papá, el paradigma cultural, las costumbres, ese yo. Cuando yo digo tal cosa, es todo una especie de telón de fondo que me acompaña constantemente. ¿No se nace con ello o se adquiere? No se nace con ello. Porque nacemos muy vulnerables y desconocemos, el bebé desconoce que ese cuerpito es de él. Cuando vemos que lo estamos cambiando y mueve las manitos y mueve los piecitos, no sabe que le pertenecen. Es la madre o la persona que lo cuida, generalmente la madre entre los 6 y los 18 meses, en donde el niño, puesto en el espejo por la mamá con orgullo, le dice, ese eres tú. Esto se llama estadio del espejo o fase del espejo, planteada y desarrollada por Jacques Lacan, un gran psicoanalista. Y entonces le dice todo lo que va a hacer, qué lindo vas a ser médico como el abuelo, a tener los ojos de mamá. Y entonces es la primera vez que el ser humano bebé se encuentra con la imagen de un cuerpo completo, que por primera vez conoce, sustentado por el discurso de la madre, sostenido por la madre. ¿Qué importancia tiene eso? Una gran importancia porque desarrolla toda tu personalidad, integra el cuerpo a tu yo y el yo a tu cuerpo, y desde allí en adelante son inseparables porque es una unidad. Esto es a tal punto que la teología del cuerpo de Juan Pablo II, él nos dice justamente que el cuerpo no es un objeto que podemos hacerle lo que se nos da la gana, porque si le hacemos daño nos lo estamos haciendo a nosotros mismos. El cuerpo somos nosotros mismos. Vale decir, y esto alude también a Kant, ¿no? Cuando hablaba en su idealismo trascendental sobre el fenómeno y el noumeno, ¿no? Decía que todo objeto y toda persona, ¿no? de la realidad está formada por dos partes. El fenómeno, que es lo que se ve, el cuerpo, y el noumeno, que es lo que la cosa es o la persona es y no se ve. Pero entonces el cuerpo tiene que ser como la expresión de todo lo interno, que tiene que coincidir, porque ha ocurrido en muchos casos la división, lo vemos con la religión y lo vemos con René Descartes, entre el cuerpo y el espíritu, entre el cuerpo y la mente. Hay como una dicotomía que no existe, es una integración, es un todo holístico, el cuerpo y el yo. Entonces, pienso y luego existo. Claro. Y los existencialistas, lo contrario, ergo sum. Existo, luego pienso. Claro, bueno, esa es la gran dicotomía cartesiana que sigue vigente hoy en día, después vamos a ver de qué manera. Entonces, el cuerpo, desde la prehistoria, en la más remota antigüedad, comenzó periodos en donde guardaba determinados significados, determinadas inscripciones sobre el cuerpo. Y entonces vemos, y el señor director me pone la primera gráfica. Vemos aquí las Venus prehistóricas o paleolíticas, 25.000 años atrás. El cuerpo era objeto de veneración, de la fertilidad y la abundancia. El cuerpo femenino, ¿por qué? Porque todavía no estaban las sociedades
androcentradas, las sociedades con predominio del varón. Y entonces el hombre no sabía que él formaba parte del embarazo también, ¿no? Y entonces la mujer era esta representante de la naturaleza, y estas estatuillas que se encontraron por toda Europa, muy pequeñas, hechas de distintos materiales, aluden a esta veneración por la fertilidad y la abundancia. Pero después el cuerpo... Que recibían culto. Exacto, que recibían culto. Pero después se pasa ya a una etapa diferente en la cual comienza el desarrollo de la belleza. Kant decía en sus conjeturas acerca de la historia de la humanidad que la belleza surge del predominio de lo visual. Cuando el hombre se irguió en dos piernas, liberó sus brazos, comenzó a mirar el horizonte, los ojos de sus semejantes y a descubrir la belleza, pero a descubrir sus interiores también a través de lo que veía físicamente, de esa belleza. Entonces es allí donde el ser humano prehistórico comienza a decorarse, comienza de alguna manera el desarrollo de la belleza. ¿Por qué? Porque quiere gustar, porque ya no es el ámbito del animal, donde predominaba el olfato y el apareamiento una vez por mes, sino que es el abrazo constante y el amor, porque surge el amor. Y discriminaba en ese momento entre lo bello, que se expresaba ante los ojos, y lo feo. Bueno, había una expresión, lógicamente hay un descubrimiento, porque el hecho de estar en dos piernas y el cerebro comienza a desarrollarse más, es la imaginación también. La imaginación va creando también en torno a esa belleza o a esa fealdad, ¿verdad? Pero estamos hablando aquí de la belleza. Y entonces la segunda gráfica, si es tan amable. La segunda gráfica ya vemos, y estas son fotos de Tailandia, de pueblos originarios actuales, pero que conservan todavía estos vestigios y conductas prehistóricas. El cuerpo ya es un escenario de culto, de ritos de iniciación, de ritos de protección, por supuesto de estatus y de belleza. Las mujeres jirafa de Tailandia a la izquierda de la pantalla, las mujeres bellas tenían cuello muy alto. En Egipto también se ve que la mujer que es inteligente y la mujer activa tiene que tener un cuello muy alto. Entonces se colocan estos aros. Luego comienza aquí, con motivo de la belleza y de una significación diferente del cuerpo, comienza las deformaciones, es decir, todas las transformaciones culturales, todas estas injerencias en el cuerpo. Y vemos, por ejemplo, que esto era bello, una mujer en el medio con un plato en el labio inferior que se lo deformaba, es el concepto de belleza. Y las escarificaciones. Que todavía existe. Que existe el tatuaje, las escarificaciones, que son muy dolorosas, se realizan con puntas y martillitos, y servían como, por ejemplo, un rito de iniciación de un niño de la pubertad a los 12 años. Bueno, pasaba rápidamente a ser hombre, porque en esas culturas, como en la prehistoria, no existía la adolescencia. Entonces se los escarificaba, ese rito de dolor del cuerpo cobraba ese significado, implicaba ese pasaje. Pero vemos que todo esto comienza a estar sostenido por una filosofía y por una cosmovisión del mundo. El solo tiene algo, tiene ese telón de fondo. Ahora, llegamos a Grecia, si me pasa la próxima gráfica, llegamos a Grecia y el cuerpo pasa a ser reflejo de virtudes morales, de honor, de valentía. Los griegos, de alguna manera, adoraban el cuerpo desnudo. De hecho, los gimnasios famosos en griego significan desnudez, gimnasio significa desnudez. Y entonces, pero no en público ni frente a las mujeres, sino que era mucho más el cuerpo del hombre, como vemos desnudo, porque sí ya entramos en una cultura androcentrada, con predominio más del varón, y entonces ese cuerpo era, si tenías virtudes morales, principios, valores, había que mostrarlo en el cuerpo.
El cuerpo no podía ser. Era ese fenómeno que hablaba Kant. ¿Los romanos desarrollaron esto más que los griegos? Sí, los romanos lo desarrollaron. Sabemos que la civilización griega dio origen a la civilización occidental. Quiere decir que los romanos tomaron muchísimo, tomaron todos los dioses del Olimpio, le cambiaron los nombres, tomaron todo de ellos y sin duda lo desarrollaron. Vemos los gladiadores, lo que era porque en el mundo griego se exaltaba mucho el deporte. El deporte engrandecía al hombre. A tal punto que los niños entraban a los 12 años en lo que era la palestra, que era un lugar donde se les enseñaba a luchar, y después de allí, alrededor de los 15, a los gimnasios, a manos de un tutor que los iniciaba en todas las cosas de la vida, ¿verdad? Y las mujeres no. Las mujeres no. Las mujeres, si bien había por supuesto la expresión del cuerpo de la mujer, de la belleza femenina, sí, pero te repito, es una cultura androcentrada, es decir, con predominio del varón, ¿verdad? En torno al varón. Y entonces, androseo. Sí, andros, que significa varón, ¿verdad? Entonces es una cultura del varón. Pero la mujer tenía su sitio. Bueno, en esta cultura griega también tenemos ese telón de fondo, esa cosmovisión de la vida, que el cuerpo tenía que representar los valores internos. Y en el mundo de los romanos también, en el mundo de los romanos el cuerpo representaba esta valentía, esos músculos de los hombres y de pronto la liviandad de la mujer, digamos, en cuanto a la fragilidad de su cuerpo, tenía que ver con lo femenino. Pero ¿qué sucede en todo esto? Llegamos aquí, lamentablemente, la próxima gráfica, si es tan amable, llegamos aquí a la era posmoderna, en donde el cuerpo es reflejo de vacío existencial en la era de Babel. Y yo le llamo Babel porque un gran filósofo argentino, Santiago Cobaldov, nos decía, donde no reinan las palabras, reina Babel. Vale decir que este es un mundo de gran incomunicación, donde no reconocemos al semejante, como si habláramos lenguas diferentes. Y entonces... Como el mito de la Torre de Babel. Como el mito de la Torre de Babel. Y entonces ya no hay, el cuerpo se presenta nada más que como reflejo de ese vacío. Y entonces vemos los extremos, que existieron siempre, como vemos las escarificaciones. Por ejemplo, esto es el reino de las orexias, que son estos trastornos de la conducta alimentaria, de la conducta con el cuerpo. Por ejemplo, la vigorexia de este señor a la izquierda de la pantalla, que encuentra esa desproporción como algo que realmente es bello. Pero no vemos que no hay ninguna cosmovisión detrás de todo esto. O la anorexia, que la anorexia tiene una explicación más psicológica, pero vemos que muchas mujeres necesitan estar sumamente delgadas, ¿verdad? O si no, esta señora a la derecha de la pantalla que quiso transformarse en un gato y se sometió a más de 30 cirugías para transformar su cara en un gato. Todo esto nos habla de una cultura que tiene un vacío, una cultura nihilista de la nada, en donde existe un fenómeno que se expresa, pero no hay un nóumeno que lo sostiene. ¿Quiénes somos nosotros ahora? Y coincide con la posmodernidad, Carlos, que es esta cultura líquida, como decía Bauman, una cultura en donde, líquida porque la modernidad anterior, la posmodernidad comienza en el siglo XIX, la modernidad anterior era sólida, había valores, había principios que seguir. Pero esta es la época del desencanto, esos valores no cumplieron con su objetivo o esos grandes relatos, como lo dice Jean-François Lyotard en su libro La modernidad explicada a los niños, que es bastante difícil, no sé por qué ese título, pero de todas maneras explica estos 4 grandes relatos que sostuvieron la modernidad. Hoy en día no tenemos relatos, grandes verdades que seguir, no tenemos, porque los 4 relatos, ¿cuáles eran? Bueno, uno era el iluminista, el relato cristiano, el relato marxista, ¿verdad? El relato cristiano, que realmente nos hacía, bueno, vamos a seguir, es eso y vamos a ser felices y vamos a llegar a un mundo de justicia.
en el reino de los cielos, en el caso del cristianismo, en el capitalismo, que es el cuarto relato, la buenaventura económica para todo el mundo, la mayoría, ¿verdad? El marxista, una sociedad sin clases. El iluminista, vamos a llegar a ser felices y una sociedad justa a través de la razón. Todo es reflejo de los antivalores, que es lo que prima actualmente. Exacto, exactamente. Si podemos decirlo así, son los disvalores los que lo que están predominando en esta época. ¿Por qué? Porque entonces hay verdades individuales, hay individualismo. No hay una verdad común que nos agrupa colectivamente, sino que cada uno hace valer su verdad, apoyado por las redes sociales, ¿verdad? Y esa verdad pareciera omnipotente y omnisciente. Entonces, ese es el gran problema que tenemos en esta época del vacío existencial y por lo tanto nos lleva a una falta de comunicación, que desde el latín es comunión. Tú sabes que la comunicación es comunión. Comulgar, la misma raíz de comulgar. Pero Cristina, hay un mundo en estos momentos, existe un mundo en estos momentos donde los medios de comunicación no solamente cumplen una función muy social, sino que también existe esa comunicación tú a tú por medio de los equipos electrónicos. ¿Y cómo es que no hay comunicación? No, este es el momento de la historia en que estamos más comunicados que nunca y al mismo tiempo más incomunicados. Porque la comunicación humana, desde que nacemos y desde que nació el hombre en la tierra, es cara a cara. Necesitamos el contacto visual, necesitamos la caricia, el abrazo de un amigo, el abrazo del que amamos, apretar la mano al conocer a alguien, esos detalles y esas cosas que se están perdiendo. Y entonces hacemos amigos que en realidad son imágenes nada más. Necesitamos recuperar ese contacto humano. Fíjate que en Argentina hay un bar, en la provincia de Córdoba, que dice prohibido usar celulares. Y entonces, en ese bar, tú tienes que dejar todos los celulares cuando entras. Y si no te levantaste en ningún momento de tu estadía en el bar a buscarlo, te dan un premio. Es decir, de pronto debemos incentivar un poco más esas actitudes en el hogar, en la familia. Por ejemplo, en la familia. En mi casa hay un recipiente donde todos colocamos los celulares. Es muy importante. Y entonces hay una comunión, comulgar, esto de comulgar, de pasarnos palabras juntos en la mesa de la familia. Y después sí, en efecto, podemos de alguna manera utilizar los celulares, cuando después terminamos. Eso es lo que pedía constantemente Monseñor Román, que en paz descanse, cuando hablaba de reunirse una vez a la semana, como mínimo, y dejar todas las cosas que pudieran distraernos para concentrarnos en la relación interpersonal. Para concentrarnos en el otro, Carlos. Tú y yo acá nos estamos concentrando uno en el otro, nos estamos mirando, eso es muy importante. Y hace a la conformación del yo y de la estructura humana. Por eso hay tanta patología, tanto trastorno psicológico. Bien, Cristina, es trastorno psicológico el culto que en estos momentos las mujeres se quieren dar entre sí, y también hay hombres que lo quieren hacer. Es como si la belleza fuera lo único que primara en la vida, no solamente la belleza del rostro, sino de todo el cuerpo. Sí, por supuesto. Lo que está primando es esa belleza, como te decía, el fenómeno de la parte de afuera nada más. Pero no hay un culto, porque el culto es casi una palabra un poquitito más sagrada. Hay una divinización. Nos creemos seres divinos. ¿Y eso no es más sagrado aún? Bueno, no, porque divino es Dios, porque nosotros somos seres humanos, no somos seres divinos. Pero tenemos la tendencia a creernos dioses. No somos dioses. El pecado original, autosuficiencia de la razón humana. Perfecto. Es eso lo que tenemos que, de alguna manera, combatir, llegando a un término medio, como decían los griegos, nada con exceso. Y estaba en el pórtico del templo de Delfos, Medena, nada con exceso y conócete a ti mismo. Dos máximas griegas. Pero no obstante,
a uno le encanta una mujer bella Por y que supuesto. luzca muy bien y que tenga sus curvas perfectas. O sea, uno mismo es el que le da impulso a las mujeres para que traten de vivir de esa manera. Y al mismo tiempo me imagino que los hombres reciban la reacción de las mujeres ante sus cuerpos bellos, su presencia. No, la belleza, pero estamos hablando de extremos. Esta es una cultura de los extremos, no del término medio que decían los griegos. Es una cultura en donde tenemos que estar excesivamente bellos, en donde pasamos por muchísimas cirugías cosméticas hasta que finalmente ya no tenemos el rostro que nos identificaba. Eso es lo que yo hablo. La belleza hay que mantenerla. Yo estoy con los griegos. El cuerpo hay que cuidarlo, porque ¿qué es el cuerpo? El cuerpo es la traducción de nuestros valores internos. No entendemos una persona realmente que tenga valores internos, o que sea honorable y que no cuide su cuerpo. Porque el cuerpo es el templo donde está residiendo esos valores morales, el alma, el espíritu. Pero también hay una exhibición. El exhibicionismo es otra Por cosa. ejemplo, hay muchas mujeres que hoy día se hacen los senos Sí. y lucen bonitas con ellos, pero Claro. tienen como una obligación, me da la impresión que ellas se sienten obligadas a exhibirlo, a mostrarlo, Claro. a enseñarlo. Claro, bueno, porque es una cultura completamente fría, una cultura que no tiene sustentos morales ni sustentos éticos. Entonces todo está permitido. Y no está mal pasar por una cirugía, porque de pronto había un defecto físico que se quería modificar, pero entrar constantemente a un quirófano para tener un cuerpo, esto es un trastorno que se llama dismorfofobia corporal, es una fobia. ¿Cuál es básicamente? La persona está bien físicamente, pero cuando se ve al espejo siempre se ve gorda, deformada, con una cara fea, y entonces tengo que ir al quirófano porque mira cómo se me cae la cara, y la cara en realidad no se está cayendo. Es un trastorno severo. ¿Estos trastornos existieron siempre, Carlos? Sí, existieron. Pero ¿qué pasa? Que ahora la cultura es un caldo de cultivo que los lleva a agudizarse de una manera extrema, en donde tenemos que permanecer constantemente en el quirófano. Entonces, el término medio, está bien mantenerse bien, tener un cuerpo adecuado, estar delgado. No hay por qué no pesar, por ejemplo, lo mismo que pesamos a los 20 o 30 años. Ahora de pronto la medicina está descubriendo todo No eso. sé en el caso tuyo, pero Está ojalá en descubriendo el esto. caso mío pudiera. Pero bueno, a veces hay que ajustar un poquitito nuestras dietas, comer lo mismo de siempre, pero quizá menos. Vale decir, esto ya es entrar en detalles, pero quiero decir que el cuerpo nuestro está maltratado. Este templo en donde debieran vivir las virtudes está siendo maltratado por nosotros en este momento. Las mujeres están prácticamente mostrando su cuerpo de una manera, no quiero decir indecente para no sonar pacata, pero de una manera que no es necesario para que se sepa que son bellas. Pueden serlo Eso mismo de mostrar los senos, todas. Exactamente, tenemos que estar, y sobre todo Perdón, no todas. si se hicieron cirugía. Sí, no todas. Pero hay como una necesidad, hay una competencia entre las mujeres y hay una competencia entre los hombres también, porque en el hombre también le sucede, están en los gimnasios, esas musculaturas exageradas, eso se llama vigorexia. Y también está la ortorexia nerviosa, que así como la anorexia nerviosa, que es lo opuesto, es la persona que no puede comer cosas que no sean extremadamente saludables, a tal punto que ya no sale con amigos porque no come nunca afuera, nunca toma café afuera, tampoco puede asistir a las casas de los amigos. Son todos problemas. La ortorexia no es un problema de dismorfia corporal, pero sí es un problema que tiene que ver consigo mismo y con estructuras que cada individuo tiene que solventar en terapia. No hay tiene que morbosidad solucionar. también en ese querer exhibirlo todo. Claro, esta es una cultura morbosa, una cultura del morbo absolutamente, ¿no? Y el morbo no es morbosidad, ¿no? El morbo surge de la palabra morbosidad,
pero está más en relación con esa inclinación humana a ver, a escuchar cosas desagradables en el orden de la agresión y en el orden del sexo. Vale decir que a todos nos gusta, ese es el éxito de las películas agresivas, con muchas muertes, las películas de terror. Ese morbo nos lleva a nosotros. Pero ¿qué pasa? El morbo es una cosa, una tendencia humana natural, que no podemos en este momento a veces controlar porque la cultura lo está favoreciendo, ¿verdad? A través de las películas, a través de todas a través de la sociedad, de las redes sociales y todo lo que se muestra, las mujeres desnudas, los hombres desnudos, todas estas cosas, que ya no es la desnudez de los griegos. Sí, decimos que la de los griegos es arte y la de ahora tendemos mucho a quitar la fama a las mujeres que se exhiben demasiado. Bueno, en psicología no podemos hablar de bien o de mal, no podemos hablar no podemos, digamos, juzgar, pero tenemos que decir que estamos en un extremo y que ese extremo es negativo. El extremo opuesto, el extremo de dejarse estar, el extremo de no cuidarse también es negativo. Pero el extremo es muy feo en esta cultura de la posmodernidad que nos está llevando, como en la Babel bíblica, nos está llevando a la incomunicación y a la separación de nuestra base biológica, en definitiva, y de nuestra base humana. La Sagrada Escritura dice: fugaz es la belleza, mas la mujer que ama al Señor es digna de alabanza. Claro, es decir, la belleza tiene que ser, si es interna, tiene que expresarse en el cuerpo. Y si hay un cuerpo bello, tiene que expresarse internamente en bellezas y en virtudes. Lo que vemos hoy es un exhibicionismo del cuerpo. Estamos en una suerte de palestra de los griegos en donde se les enseñaba a luchar, como te decía, pero en este caso estamos luchando uno contra otro, a ver quién es mejor, a ver quién muestra más. A ver quién provoca más. Es una cultura de la provocación. No hay tiempo ya, pero me hubiera gustado haberte preguntado con anterioridad que si este culto o deseo de lucir tan bien y de mejorar lleva a la competitividad que resulta en cosas negativas. Vemos que hay muchas muertes, muchos asesinatos y provocados en algunas ocasiones. Sí. Por este mismo motivo. Sí, sin duda existe desde ya. La competitividad es una de las cosas más terribles que existe a ese nivel. Bien, muchas gracias, Cristina. Siempre es muy interesante tener este diálogo contigo, que aprendemos mucho. Amigos, y hasta la semana que viene en otro programa Comentando.